¿Qué tal amigos? Soy Antonio San Martín. Bienvenidos a Status Quo, su red social sobre educación política. El día de hoy desarrollando ese segmento que llamamos El Pensador Político y hoy lo dedicamos a Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes padres de la iglesia, también importante representante de la escolástica y también con una obra política muy importante del Regno que pues es considerada entre las obras más significativas de lo que tiene que ver con la filosofía política. Recuerden suscribirse a esta cuenta, Status Quo. Vamos entonces inmediatamente con el desarrollo de El Pensador del día de hoy. Bien, comencemos con el pensador político del día de hoy, Santo Tomás de Aquino. Doctor Angélico, así es como le conocían a Santo Tomás de Aquino. Vamos a estar revisando eh, Vamos a dividir este video en dos partes. La parte que tiene que ver con sus aportes al catolicismo, al cristianismo, y la parte que tiene que ver con política propiamente. Lo que tiene que ver con el cristianismo, pues tres aspectos. Primero, considerado padre de la iglesia y su obra póstuma, Suma Teológica, vamos a comentar sobre ella. Vamos a hablar de cómo él participó en el proceso de adaptación de la escolástica al catolicismo. Y también vamos a resaltar pues que Santo Tomás de Aquino era o pertenecía a la orden religiosa de los dominicos. Y pues esta orden religiosa está muy relacionada con temas importantes como por ejemplo la Universidad de Salamanca y relacionado también con la Santa Inquisición. Vamos entonces a ver cada punto de esta partecita que tiene que ver con los aportes de Santo Tomás de Aquino propiamente al cristianismo. Padre de la Iglesia, Suma Teológica. Mira, es interesante comentarles a ustedes que este libro, la Suma Teológica, se convierte en una especie como de libro de catecismo ancestral, por decirlo así. Vamos, desde que fue publicado hace mucho tiempo, hace muchos siglos atrás, es utilizado como modelo en la educación de los nuevos sacerdotes, sobre todo dentro de la orden de los dominicos. Por eso la importancia de este libro, porque viene siendo como el libro de catecismo por excelencia que utiliza la Iglesia Católica en la enseñanza teológica de los nuevos sacerdotes. El segundo punto, pues la adaptación de la escolástica al catolicismo. Bien, este tema de la escolástica es interesante, porque digamos que es el intento que hace el cristianismo por establecer un puente con la herencia del pensamiento greco-latino. Y escolástica reúne conceptualmente toda la herencia del pensamiento grecolatino. Y es muy importante establecer que precisamente los griegos y también los romanos creían en que el equilibrio a la hora de buscar la verdad obedecía a establecer tanto los fundamentos de la fe como también los fundamentos de la razón. Es decir, se lograba obtener la verdad equilibrando la razón con la fe. Y precisamente este mecanismo que utiliza ambos criterios, fe y razón, es ese puente que trata de establecer la escolástica entre el dogma católico y la herencia del uso de la razón por parte de los griegos y los romanos. Por eso la escolástica es un elemento muy importante dentro de la historia de la humanidad, porque representa ese puente, como ya lo dijimos, entre lo que es la fe cristiana y el uso de la razón, herencia cultural tanto de los griegos como de los romanos. Como mencionábamos, el doctor Angélico, es decir, Santo Tomás de Aquino, pues pertenecía a la orden de los dominicos. A ver, interesante porque hay nombres importantes relacionados con, con la palabra la orden de los dominicos. Está el tema de que la Universidad de Salamanca, una de las grandes universidades de la historia de la humanidad, precisamente fue fundada y la mayoría de los profesores pertenecían pues a la orden de los dominicos.
y pues alrededor de la palabra Salamanca, Universidad de Salamanca, pues retumban ciertos nombres importantes como Fray Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez. Todos ellos pertenecían a la Orden de los Dominicos, pero también, pues una mala noticia en el sentido de que también los principales inquisidores, tanto desde el punto geográfico de España, Torquemada era dominico, y en el caso de Francia, Humberto Guido era dominico, así que digamos que precisamente la Orden de los Dominicos, después de la Santa Inquisición, estuvo en un periodo de, digamos que, de afectación, porque se desquebrajó un poquito la reputación de la Orden de los Dominicos. Pero el tema fue superado con el paso del tiempo y hoy día sigue siendo una de las grandes órdenes religiosas dentro de la Iglesia Católica. Sí, del régimen del Principado al régimen de Chipre, mejor conocido como del Regno, pues básicamente vamos a rescatar dos conceptos fundamentales. Una de ellas, la férrea discusión sobre cuál es el origen del poder del rey de carácter divino. Esto es muy importante porque tiene que ver con el conflicto de las investiduras. Y el otro elemento, estasis, que también lo vamos a ver más adelante. Este tema que tiene que ver con el origen del poder divino. Vamos, ustedes, si alguno de ustedes ha estudiado o ha leído algo sobre historia de la teoría política, recordará un, un hecho histórico que se llama el conflicto de las investiduras, que es la lucha conceptual, pero que también se materializó en hechos concretos, la lucha entre los reyes y los papas discutiendo quién teníamos poder. Porque, ¿qué pasa? Los reyes pensaban que tenían, que el origen de su poder era carácter divino y que ellos necesitaban un intermediario y pues los papas siempre establecieron el criterio de que el poder de los reyes, aunque fuera divino, se tenía que transmitir a través de los papas. Entonces siempre existió esta pugna entre reyes y papas y esto se llamó el conflicto de las investiduras que pues ubicó tanto a algunos autores de filosofía política a favor del papado y otros autores a favor de los reyes. Y es precisamente Santo Tomás de Aquino uno de los primeros autores que se pronuncia sobre este tema, indicando que el poder del rey, aunque sea de carácter divino, tiene que tener obediencia o está subordinado al poder papal, al poder de Roma. Fue uno de los primeros autores en filosofía política que lo estableció con claridad. Pero ahora vamos entonces con lo que representa la palabra estasis. Miren ustedes, en el sentido griego es que el pueblo puede desobedecer al tirano, al rey tirano, si viola el orden divino y natural. Esto es importante porque se trata del primer autor en ciencia política, el primer filósofo político que le da la razón al pueblo cuando hay que combatir un tirano. Y esta idea fue establecida por los griegos. Se dice que no fue tan desarrollada por Aristóteles, aunque yo sí he leído de que Aristóteles establecía este principio, pero es muy importante que en los inicios del cristianismo, cuando apenas se está estableciendo el Estado-nación, se están conformando los grandes reinos, un pensador político católico, padre de la iglesia, establece con claridad que si un rey se convierte en un tirano, el pueblo tiene el derecho de desobedecerlo. Si ha violado el orden divino y si ha violado el derecho natural. Y eso sea paso, Santo Tomás de Aquino es uno de los grandes defensores de la teoría del derecho natural, que es la que establece la igualdad entre todos los hombres y mujeres, no importa circunstancia de espacio, tiempo, religión, etnia. eh, Todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Y precisamente Santo Tomás de Aquino fue uno de los grandes pensadores dentro del cristianismo que lo estableció con claridad.
el principio del derecho natural, que daría paso posteriormente a la igualdad de derechos que establecería la Revolución Francesa y por supuesto que también las otras revoluciones, la inglesa y la norteamericana. Bien, hemos terminado con Santo Tomás de Aquino. Espero que les haya gustado todo lo que hemos analizado de este gran pensador político, uno de los grandes padres de la iglesia. Si les gustó este video, por favor, nos das like. Recuerden suscribirse a esta cuenta de Status Quo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.